Qué bueno. Y muy contentos de haber tenido este tiempo para poder estar en familia. Realmente ha sido muy bueno el poder compartir con mi esposa, el poder desarrollar ese hábito de poder orar juntos creo que esa ha sido nuestra mayor ganancia. Qué bueno. En los tiempos de dificultad es donde nosotros debemos de sacar fuerzas y donde debemos de sacar las uñas, como dicen. Las uñas como cristianos. De eso vamos a hablar un poquito el día de hoy. Estoy preparado. Miren, aquí tengo el mataburros. Esta es la de Matthew. Bueno, yo creo que ya estamos varios. Los demás han de estar atorados en el tráfico. Pero comencemos, hermano, porque queremos aprovechar el tiempo. Creo que estas oportunidades son valiosas y aparte de que podemos escucharnos en algún momento, por lo menos vernos algo, nos fortalece y nos llena. Paulito, vamos a comenzar. Bienvenido, Rey. ¿Cómo estás? Rey Borjas. No le sale el micrófono, no le sale el micrófono. No sale el micrófono. Pero sí nos oye. Rey, estamos contentos con la protección que te dio el Señor. Estaba preocupado cuando vi ese incendio y solo pensé en ti, pero gracias a Dios yo puedo ver en realidad que el Señor hace milagros a cada momento de nuestra existencia y la iglesia es evidencia de eso. Igual como cuando nos damos cuenta, como por ejemplo el caso de Caleb, un ejemplo de lucha, de fuerza, de tenacidad, un niño que quiere y se aferra a la vida con unos padres que oran y una iglesia que ora por ellos, y ahí está. Ayer lo vi a este varón en el pecho de Daniel, qué alegría. Realmente eso es lo que tenemos que agradecerle al Señor y como digo, de eso vamos a platicar un poquito el día de hoy. Paulito, podemos compartir mi pantalla. Voy a... Ya, listo, hermano, comparta. Gracias. Hermano Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás por ahí? ¿Podrías orar por la escuela dominical esta mañana, encomendarnos al Señor y su palabra? Hola a todos, hermanos, ¿qué tal? Tempranito, yo me levanté súper temprano hoy, ya hice mi devocional, hice lectura, ya oré, así que bueno, estamos listos. No, solo ver pantalla. Entonces, cuando digan, empiezo a orar. Paulito, tiene el ruido de la otra sesión. Ya lo anulé, gracias. Ya estuvo. Gracias. ¿Todavía está ahí o es alguien? Ciérrele los micrófonos, Paulitos, a todos y solo a Francisco y a mí nos deja en este momento. Te agradezco. Gracias. Bueno, bendiciones, hermanos, a todos los que se han conectado. Ya vemos 15, al principio habíamos poquitos. Y qué bueno también el hermano Rey, que todo está bien. La hermana Norita también, que Dios les protegió sus negocios. Igual que a Caleb, ¿verdad? Porque está en casita. Gracias también por los pastores. Así que vamos a orar. En esta mañana, Señor Dios Todopoderoso, te bendecimos, te damos gracias. Gracias por este domingo, Señor, que es apartado para ti, Señor. Gracias por permitirnos la escuela dominical y juntos, con mucha alegría, estar unidos a esta celebración. Señor, te rogamos que
guardes a todas las familias de la Iglesia Bíblica El Molino, que todos los diferentes ministerios que están en esta mañana en escuela dominical, pues los enseñadores, Señor, o maestros, puedan dar palabra fresca, palabra sana, palabra grata que viene de ti, Señor, a cada uno de nosotros. Bendecimos de igual manera a los líderes que tú has puesto esta mañana a dirigir, y también bendecimos a nuestros pastores. Bendice al pastor Raulito, bendice al pastor Puerto también. Gracias por este nuevo día de vida y gracias por tus enormes protecciones. Te alabamos, te honramos y te glorificamos porque es inmensas tus misericordias. Amén. Amén, amén. Y realmente tu oración es propicia porque así nos levantamos cada mañana, principalmente en este tiempo. Yo estaba hoy en la mañana diciendo, Señor, realmente cuánto te agradezco porque cada día que uno puede despertar después de un descanso, realmente uno solo puede ver la misericordia de Dios en todo esto. Hermanos, entrando en el tema, recordemos que estamos hablando del tema de la santificación y como lo vimos la semana pasada, no queremos establecer una discusión temática sobre la teología de la santificación, sino más bien de la vivencia de lo que implica la santificación, basados obviamente en que hemos establecido un fundamento y una estructura del conocimiento en las clases meses anteriores, donde hablamos de la espiritualidad, de la madurez del cristiano, de ese caminar constante que evoluciona el cristiano y que va experimentando cosas nuevas en el andar de la vida bajo la tutela del cristiano, de Cristo mismo, del Espíritu Santo, y que a través de esas experiencias vamos adquiriendo la madurez y obviamente eso nos permite comprender de una manera aplicada el concepto de la santificación en nuestra vida. Yo por lo menos así lo he percibido en el estudio que he podido hacer de este tema, ver claramente cuál es la parte conceptual, y lo vimos la semana pasada, donde sabemos que santificado es ser apartado por, con la misma raíz de santo y santificado, poner aparte. El Señor nos ha puesto aparte, y miren, quiero que anoten esa palabra, poner aparte, porque también hoy quiero reflexionar sobre el tema que nos expone Malaquías en su profecía al pueblo de Israel, y donde toca Jacob y toca Esaú, donde dice, yo lo he apartado. Y vamos a ver que, aunque en la escritura dice aborrecí, en el original del griego es la palabra apartar de. ¿Y qué significó eso? No solamente para Esaú, sino para todos los edomitas y toda la descendencia de él. Y vamos a adelantar hasta donde nos quedamos. Hicimos el análisis sobre lo que era la parte de las implicaciones, los 3 aspectos para el cristiano sobre la santificación, con lo que terminamos en la semana pasada. Y estábamos hablando de 1 de Corintios, capítulo 6, en el versículo 11. Y vimos que el Señor después de la conversión, nos aparta, nos hace pertenecer a la familia de Dios por la fe en Cristo. Y cómo podemos tener gozo en Él. Y es lo que le decía, y la oración de Francisco propicia de todo esto, pensar que realmente cuál es el beneficio que yo obtengo, producto de mi salvación. Y realmente nosotros tenemos que tener bien claro, conceptualmente, teológicamente, filosóficamente, que en realidad no son mis actos los que me van a hacer tener la misericordia de Dios. Todos los actos buenos que yo pueda hacer, así como lo dice la palabra, pues son como trapos de inmundicia para Dios. El favor de Dios ya lo hemos recibido, hermanos, con el simple hecho de haber recibido a Cristo como nuestro Salvador. Hay que estar ubicados en ese contexto y en ese principio fundamental. Y entonces hablábamos de que, obviamente, la santificación posicional viene de la declaración de Dios mismo, Y eso lo discutimos la semana pasada. Y luego hablamos de una santificación progresiva. Esa santificación
que implica un caminar permanente. La santificación progresiva es como un proceso de la maduración de una vida que refleja verdaderamente nuestra posición con respecto a Cristo. Y obviamente hablábamos de que como cristianos debemos de entender cuáles son nuestras responsabilidades con este posicionamiento que el Señor nos ha dado. En Primera de Pedro, y por ahí vamos a comenzar el día de hoy. Si me acompañan ahí con la escritura, por favor, en Primera de Pedro, en capítulo 1, el versículo 16. Y lo voy a leer, dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Realmente tenemos que tener claro de este llamamiento que nos hace el Señor. Sed santos. No es algo opcional, es algo impositivo, progresivo también. Sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Y el Señor ya nos apartó como parte de su familia. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Sed santos, porque yo también soy santo. Y esa definición, Pedro la toma del Antiguo Testamento. Lo podemos ver también la misma implicación que se establece en el libro de Levítico. Imagínense, él está haciendo una referencia al Antiguo Testamento. Si nos vamos al libro de Levítico, en el capítulo 11, en el versículo 44, y dice, y está hablando de algunas cosas impuras en los versículos anteriores. Dice, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Y obviamente aquí se estaba refiriendo a los procesos que tenía que llevar el sacerdocio para poder poner en contacto con utensilios, con el lugar santísimo y todo lo implicado en los actos ceremoniales. Pero el llamado ahí está. Dice, seréis santos, porque yo soy santo. Seréis santos. Más adelante, en el mismo libro, en Levíticos, en el capítulo 19, versículo 2, habla a toda la congregación, le decía Jehová a Moisés, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. En Levíticos un poco más al final, en el 20, en el versículo 7, santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Jehová es nuestro Dios, así como fue el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Moisés, el Dios de toda Israel. Jehová es el Dios de Honduras, de Centroamérica, del mundo entero, porque en toda parte del mundo hay cristianos. Dios no puede condenar a un lugar específico, no puede hablar de una condenación con esto de esta crisis para Honduras exclusivamente. El mundo ha vivido con crisis todo el tiempo. Las pandemias, las enfermedades han sido producto de la misma vida del ser humano, producto a veces de los mismos seres humanos, pero realmente, hermanos, si nos ponemos a pensar,
Solo la misericordia de Dios nos mantiene levantados cada día. Yo estaba reflexionando esta mañana que realmente vivimos en uno de los países más pobres de la faz de la tierra. El agua que consumimos es tremendamente contaminada. Yo creo que ustedes todos sabemos de que aquí viene un norteamericano y se toma un vaso de agua, ¿para qué? ¿Cómo le va? Y nosotros somos inmunes. Vivimos con un zancudo que muere miles y miles, mata miles de personas cada año. Y realmente, mire, no nos hemos quemado porque Dios es grande. Realmente la misericordia de Dios para con nosotros es inmensa. Por eso decía que hoy en la mañana, al levantarme, decía yo, realmente es un milagro. Es la misericordia de Dios en nuestra vida reflejada cada mañana, porque vivimos probablemente en los lugares con las peores condiciones de salubridad, de desigualdad económica, etcétera. Pero realmente nuestra vida depende de entender que así como tenemos esos grandes beneficios de la vida cristiana, de la santificación que Dios, que nos ha apartado y nos ha hecho parte de una familia. Mira, es impresionante cuando entendemos que vivir de cada día es producto de la misericordia de Dios. Y entonces me hizo pensar y retroceder un poquito. Y como les decía en el escrito que les puse una mañana, me puse a pensar en el libro del profeta Malaquías, que quiero que me acompañen a reflexionar en él. Malaquías, si me acompañan en el libro de Malaquías, en el capítulo 1, en el versículo 1. Sabemos que aquí en esta parte Malaquías utiliza lo que conocemos como una pregunta retórica, ¿no? Pero la afirmación inicial en el versículo 1, que habla de la profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Versículo 2 dice, yo os he amado. Miren, esas 4 palabras son tremendamente impactantes para nuestra vida. Dios nos ha amado. Dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Esa es la pregunta retórica. Obviamente, una pregunta retórica no necesita una respuesta. Implícitamente se contesta. Y tenemos que ver en el contexto en que fue escrito este mensaje del profeta Malaquías al pueblo de Israel. Y obviamente tiene que ver con la situación de los descendientes de Esaú. Dice que el profeta llega con este mensaje en un momento en que los edomitas, que eran los descendientes de Esaú, estaban contra Dios y contra Israel, porque estos habían apoyado, si se acuerdan, a las tropas de Babilonia en la destrucción de Jerusalén y también habían participado en el saqueo de Judá. Y obviamente eso hizo que el Señor estableciera una separación del pueblo de los edomitas. Imagínense, para mí siempre fue impactante leer que decían, bueno, si ellos van a reconstruir, yo me voy a encargar de destruir. Y me ponía a reflexionar que el Señor no dice, no los voy a dejar reconstruir, sino que dice, los voy a dejar construir y que lo que construyan no va a prosperar. Y miren, en este tiempo podemos ver ese ejemplo claro. Hay muchas personas que piensan que pueden edificar aparte de Dios. Y hay muchos que en este momento se benefician por las circunstancias, pero son como los edomitas en realidad. Construyen porque el Señor los deja construir, pero también dice el Señor, Él es el que va a destruir. Porque ¿de qué les prospera? Está bien que por un tiempo se disfrute de las cosas que se puedan tener, de las cosas materiales, de los lujos, del poder, pero ¿en qué nos edifica al final? Y miren, eso nos lleva a una comprensión clara sobre la respuesta que nos lanza el profeta Malaquías.
Y te pregunto, ¿cuál es la respuesta que tú tienes? ¿En qué te ha beneficiado el que Dios te ame? Porque eso es lo que dice el pasaje. Yo les voy a decir una cosa. Yo creo que mi último trabajo formal que tuve bajo contrato fue en octubre del año pasado. Y realmente todo este tiempo he visto cómo el Señor me ha sostenido. Nada me ha faltado. Nada me ha faltado. No solamente es la posibilidad de poder compartir como familia. Yo siempre he compartido con mi familia y este tiempo lo hago más y me preocupo por ver las cosas que tengo pendientes de la casa. A mí me gusta arreglar la casa. Mis cosas yo las hago. Arreglo las cortinas, arreglo las celosías y todo lo que pueda hacer con mi mano yo lo hago. Y entonces me doy cuenta en este tiempo de cosas que he dejado y descuidado, pintura y todo eso. Y quiero hacerlo. Y obviamente también como familia hacemos cosas y trabajamos juntos y hacíamos juntos. Es una forma de compartir que a veces con el quehacer diario no tenemos esa oportunidad. Pero realmente estas no son las cosas que nos van a dar a ganarnos al Señor. ¿Van a mejorar nuestra relación como familia? Sí. Pero lo que tenemos que preocuparnos es la relación mía con el Señor, de mi esposa con el Señor, de mis hijas con el Señor y de familia con el Señor. Y eso es lo que debemos de buscar en estos tiempos especiales en donde estamos obviamente confinados en nuestro espacio que es el hogar. Pero ¿en qué me ha amado a mí el Señor? La última semana, cuando comenzó la crisis, obviamente me preocupé porque yo soy de los que viven también saliendo a trabajar y a buscar. Y dije, Señor, ¿cómo voy a hacer yo aquí encerrado? Y miraba que me armaba mi cantidad de dinero en el banco, la cantidad de provisión de alimentos y empezamos a comer más girando sobre papas, sobre frijoles, sobre huevos. Y mi esposa inventaba diferentes formas para hacerlo. Pero dije yo, nunca he pensado de que me va a faltar algo en la comida y en la mesa para mis hijas. Pero de repente, quiero confesar de que hace más o menos 1 o 2 semanas, en el tiempo de una sola semana, empecé a recibir llamadas con propuestas de trabajo. Y realmente en la crisis algunos van a verse más afectados que otros, pero para mí más bien se ha presentado como una oportunidad. Y he empezado a recibir llamadas porque mi especialidad es comunicar entre la distancia, educar hacia la distancia. En eso es lo que me he dedicado. Y me han puesto realmente muchas propuestas y he decidido aceptar 2 de manera inmediata. He tenido ya 2 reuniones de trabajo virtuales y me siento realmente que el Señor me sostiene y me ha protegido y que es Él el que da las respuestas. A pesar de la adversidad. Y por eso comentaba, los milagros son de diario, hermano, los milagros son de todos los días. Yo me siento tan contento de ver a Daniel, que lo aprecio tanto y que ha caminado conmigo en el trabajo y en amistad también, y ver lo que aconteció, una prueba difícil, es decir, todos estamos esperanzados en ese bebé, y de repente lo que sucede, pero miren la mano del Señor, cómo sostiene a Daniel, a Ruth y a Caleb. Y hoy lo tienen ahí. ¿Por cuánto tiempo? Solo el Señor lo sabe. Qué agradecido debería de estar Daniel. Qué agradecidos debemos estar todos nosotros que podemos ver la manifestación de Dios ahí, su mano. Él haciendo su obra y nosotros sin merecerlo. No hay sacrificio que nosotros hagamos para responder a eso, hermano. Miren el caso de Rey, yo hablé con él y me dijo, no, el Señor es fiel, aquí nos tiene. Mire, probablemente, me imagino yo, ver con angustia las llamas acercarse a su negocio. Y esos son un montón de locales de madera y otras cosas que se consumen fácilmente. Me imagino a Rey clamándole al Señor por protección. Y el Señor ahí está, presente. Y me pongo a pensar entonces, realmente, ¿en qué nos amaste? ¿En qué nos ha bendecido? ¿En qué nos ha beneficiado el ser parte de lo que está aquí escrito? Pertenecer a la familia de Dios por la fe en Cristo.
y poder tener gozo en Él. Pero es una vida constante y práctica. Por eso hablamos de una santificación progresiva. El Señor nos santifica y nosotros estamos llamados a vivir una vida de santidad. Es difícil, hermano, porque vivimos en un mundo, como decía, como peregrinos. Y obviamente las tentaciones y todo lo que el pastor nos ha estado dando duro en sus mensajes, el apego a la carnalidad, obviamente es nuestra naturaleza, lo decíamos la semana pasada. El alacrán pica porque es la naturaleza del picar. El hombre peca porque su naturaleza es pecar. Y es de luchar en contra de esa naturaleza. Pero es un llamado que nos hace el Señor a ser santo. No es como muchos hacen, de tratar de buscar un sacrificio físico, que más bien lo que hace es ganar el favor de los demás. Así miro yo como, por ejemplo, esos que se sacrifican cuando la Semana Santa o que van al Día de la Virgen y que van hincados o que van golpeándose. Ese es un sacrificio inútil. Todos nuestros sacrificios son inútiles. El sacrificio válido y único válido es el sacrificio de Cristo en la cruz. Y eso es a lo que nosotros debemos de apegarnos con gratitud. No dejar nuestro principio, nuestra responsabilidad. Y mire, como cristianos podemos ver hacia el futuro, que nuestro tiempo de peregrinar es corto en esta vida, 80, 85, 86 años, lo demás es extra. Pero debemos de pensar más allá, en la última santificación que todos vamos a recibir. Aquella santificación que es cuando completamos nuestro caminar en la tierra y seamos apartados para Dios en el cielo. Glorificación completa, nuestros cuerpos transformados. Esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza va más allá de terminar. Yo el otro día estaba viendo los videos que están mandando de cómo están enterrando a la gente, tirados en hoyos sin respeto, sin condiciones sociales, quién tenía o no tenía. Ahí son tirados. ¿Quiénes fueron ahí tirados? No se sabe. Pero realmente, hermanos, así es el cuerpo. Así es donde vamos a terminar todos. En Primera de Juan, vamos a ver un poquito para avanzar en esto. En Primera de Juan, aquí como solo yo soy el que leo, bueno, vamos de Primera de Juan, capítulo 3, del 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermanos, todo lo que hagamos aquí es pasajero. No nos equivoquemos en dedicar nuestro poco tiempo de vida a cosas que se van a quedar como esos que vimos ahí, que son enterrados en bolsas negras, en un hoyo, que ni siquiera se sabe quién es el que está ahí. ¿Qué se llevó? ¿Qué se lleva cada una de estas personas? Ni un ataúd se pueden llevar, ni unos zapatos, ni un saco bonito. Hermanos, así es nuestra vida. ¿Por qué perder el tiempo, nuestra paz, nuestra tranquilidad, nuestra salud, nuestro esfuerzo por lograr cosas que no vamos a poder cargar? Todos vamos a ser enterrados de la misma manera. Como venimos, así nos vamos. Miramos finalmente el libro de Efesios. Acompáñame siempre en la lectura, hermanos, en Efesios, en el capítulo 5, versículo 26. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y está hablando de la iglesia. Todos somos iglesia. Tú y yo somos iglesia. No somos parte de, somos iglesia.
No es que somos parte de la iglesia, el Molino, esa es nuestra iglesia local, pero la iglesia es la que fundó Cristo, es la que sostiene Cristo con el propósito de llevarla purificada, glorificada, sin mancha ante la presencia de Dios. Hermanos, esa es nuestra esperanza. No nos confundamos nuestra vida, nuestros esfuerzos, no malgastemos, que este tiempo nos sirva para ver que en realidad la magnificencia de nuestra vida no está en nosotros ni en lo que nos rodea, sino que es en Cristo y a través de Él, en nuestro Señor, en el Padre, al cual vamos y al cual todos queremos ir. Hermanos, cada día que nos levantamos, debemos de ser agradecidos y ver los milagros que nos rodean a cada rato en nuestras vidas, en la vida de nuestros hermanos, en la vida de nuestros miembros de la iglesia. Y eso tiene un valor incalculable. Yo siento que a veces nos perdemos, ¿no? Nos perdemos en el espacio porque queremos. En realidad eso es lo que debemos de atesorar. Y obviamente atender al llamado. Es un llamado a una vida permanente, orientada hacia lo que el Señor quiere para nosotros. Y el Señor es claro en eso. Y creo que el pastor en sus últimos mensajes ha sido muy claro también en eso. Ha sido muy claro. Reflexionemos sobre esto y este es el beneficio, las tres posiciones de la santificación. Ahora vamos a entrar a ver cuáles son las responsabilidades que eso trae con nosotros. Ese caminar permanente hacia la madurez espiritual para que nos lleve a una vida de santificación. Ya somos santos, declarados santos, apartados, parte de la familia de Dios. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad en ese peregrinar que tenemos en este tiempo corto de vida que nos dé el Señor? Espero que podamos seguir discutiendo este tema en la próxima semana. Vamos a abrir un poquito, Pablo, los micrófonos. ¿Cuántos minutos nos quedan? A ver si hay algunos comentarios. 3 minutos quedan y están abiertos los micrófonos para los que quieran. Pastor, buenos días, pastor, querido pastor. Buenos días, queridos hermanos. Rodolfo, gracias por esa hermosa reflexión que nos has traído, hermano. Créeme que ha hablado a mi corazón. Gracias, de verdad, Dios te está usando y gracias por lo que nos has enseñado en esta mañana. Ánimo, hermanos. Gracias. ¿Algún otro comentario de un minuto? Ajá. Perdón. Nosotros hemos sido santificados ya, sí, apartados para Dios y libres de la condenación del pecado. Esa es la posicional. Segundo, la práctica, o sea, esa santificación diaria, esa lucha mía contra el pecado. Y tercero, la que habló ahí en 1 de Juan 3, que es la final, que es libre de la presencia del pecado cuando entremos en la patria celestial. Pero mientras esto ocurra, como bien lo dijiste, somos peregrinos y aquí estamos para luchar en contra del pecado. Gracias, hermano. ¿Algún otro comentario? ¿Un minuto? Bueno, yo quiero agradecerte también porque, uno, porque lo has hablado desde tu corazón y has visto cómo Dios ha hecho ese trabajo en tu vida. Amén. Y amén. ese es el mejor testimonio cuando se enseña la palabra, es cuando Dios te ha enseñado como maestro, a vos primero. Entonces, eso me da gran gozo, me alegra que estés bien, me alegra que Dios haya abierto oportunidades y sobre todo me alegra que nunca hayas decaído y que siempre hayas confiado en Él. Yo creo que esa es una lección fuerte para todos y vamos de experiencia a experiencia en esta cuarentena sabiendo que Dios cuida de nosotros y que su misericordia nos acompaña cada día. ¿Alguien más? Gracias, hermano. Una gran enseñanza, la verdad que sí, nos ha tocado fuertemente a nuestro corazón. Hemos tenido un gran aprendizaje en esta cuarentena y muy preciosas su enseñanza a llamados a ser santos. Yo creo que ese es nuestro gran compromiso día a día, saber y entender de que este tiempo es pasajero y que Dios siempre tiene grandes cosas. Gracias, hermano, y bendiciones a todos. Gracias de verdad, Rodolfo, por tu enseñanza, porque
Como dijo Francisco, has hablado desde el fondo de tu corazón y nos has edificado en esta mañana. Vamos a orar entonces para terminar. Por favor, me acompañan en oración. Padre Celestial, gracias te damos por este día, Señor. Gracias te damos por esta oportunidad que tú nos brindas a través de este medio de poder seguir compartiendo, edificando